Hola familia, estoy de nuevo con un video tutorial. Les voy a presentar a una modelo que ella tiene casi 100% de cana, trae un crecimiento como de unos 7-8 meses. Es una señora joven, no le recomiendo que se deje sus canas así al 100% sin que tenga algo de color para que su rostro se rejuvenezca. Así que vamos a ver una técnica de cubrimiento de cana. Familia, pues les presento a Aide. Ella va a ser mi modelo del día de hoy. Cuando la vi dije, ¿sabes qué, Aide? ¿Qué te parece si puede ser mi modelo? Ella venía aquí al salón a que le hiciera alguna sugerencia porque está cansada de sus canas como muchas de ustedes, yo sé. Entonces la veo y digo, ¿sabes qué? Espérame, ¿qué te parece si te grabamos? Porque quiero hacer un video contigo para aclarar muchas dudas. A ver, Aide, ahora quiero que tú les comentes aquí a mi familia, les digo yo, porque somos un grupo, una familia que nos ven internacionalmente. ¿Qué es lo que te molestan de tus canas? Pues es que desde muy joven empecé a tener canas y pues me estoy pinte y le pinte. A los 2 días que me lo pinto ya sale la cana y ya estoy muy enfadada. Quisiera algo que me dure de perdido 2-3 meses sin pintármelo porque sí es cansado estárselo pinte y pinte, y me vine con Betty Lascano para que ella me diera una opción y aquí estoy. Ella me va a poner más bella. Así es, claro que sí, Aide, te vamos a poner bella. Yo sé que es muy molesto porque es cierto, cuando se tiñen el cabello, ya sea de negro o sea con tintes claros, no tan rubios, la cana a los 2 días, como dice Aide, se empieza a asomar. Hay personas que les gustan sus canas y hay personas que no les agradan. Para las que no les agradan, vamos a hacer este video. Quiero que vean el cabello de Aide. Aquí, si ustedes observan, ella tiene 100% de cana, toda la parte de enfrente. Trae un crecimiento de 6-7 centímetros. Y en la parte baja trae como un rubio dorado. Trae algunas mechas que se perdieron con el cabello oscuro. Y la parte de atrás casi ya es toda cana. Solamente aquí en la nuca, en la parte baja de la nuca, hay un poquito de cabello oscuro. Quiero que vean al final cómo se va a ver Aide, así es que por favor no se pierdan este video, no se pierdan todo el procedimiento, porque es impactante cómo puedes rejuvenecer, porque nos guste o no, la cana es sinónimo de edad. Aunque estés muy jovencita, en ocasiones el tener canas, las personas te perciben con más edad aunque no la tengas. Es por eso que hay mucha gente que se resiste a dejarse la cana, porque nos guste o no, es sinónimo de edad. Así es que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial. ¿Te parece, Aide? Muy bien. Les muestro el crecimiento de Aide. Ella me está comentando, en este momento me está diciendo que ella se hacía mechas con tinte negro, le oscurecían el cabello para que no se viera tan blanco. Es por eso que se ve como si trajera tinte, pero realmente no trae tinte. Estos residuos que ustedes ven en el cabello son residuos de mechas negras que le hacían a ella, y al momento de lavarse el cabello se tornaba de este color. Si tienen mucha cana, yo les recomiendo que no se hagan mechas negras porque es un conflicto al momento de hacer la extracción. Van a ver a medida que avanzamos todos los conflictos que tenemos para eliminar ese color que no se ve tan fuerte. Voy a empezar por aplicar hidratante de medios a puntas para proteger el cabello, porque voy a hacer una extracción de color. Y van a ver ustedes ahorita en las que me vi para quitar ese tono que tenía Aide. En Aide voy a utilizar 4 tapas de polvo de colorante más oxidante de 20 volúmenes en crema.
más la ampolleta terapia intensiva especial para cabello quebradizo o decoloración. Las secciones quiero que las vean. Voy a empezar por la parte de enfrente. Separé la coronilla, toda la parte de atrás la sujeté y separé los laterales. Aquí es donde según yo iba a hacer mechas, muchas mechas muy claras, tipo platinadas, para borrar ese tono que traía Aide. Pero resulta que ya platicando con ella, ya con más confianza, fue cuando ella me empezó a decir que tenía tinte negro en esas puntas porque le habían hecho mucha mecha con puntas negras. Cuando ella me dice eso, dije, wow, dije yo, pues yo creo que ya no voy a poderte hacer el efecto que quería yo lograr. Lo que no decolore me va a quedar con un efecto así, como color humo, muy desagradable. Si ustedes observan, aquí empecé a hacer yo zigzag para hacer mucha mecha y dejando el cabello por fuera. Ya que ella me dijo, dije, no, tengo que decolorar todo para poder eliminar el tinte negro. Aquí ya empecé a hacer secciones delgadas, dejando la punta por fuera, todavía pensando que ese color, porque estaba claro, se me iba a eliminar fácilmente. Y así sucesivamente empecé a aplicar el decolorante en secciones delgadas por toda la cabeza y dejando el cabello claro por fuera. En el siguiente lateral hice el mismo procedimiento, ya tomé toda la sección del cabello y le apliqué el decolorante. Ustedes pensarán que sería muy fácil realizar esta extracción de color porque dije voy a aclarar la cana, voy a aclarar de medios a puntas y rapidito voy a terminar yo con esta coloración porque pues el tinte de medios a puntas prácticamente está muy claro, ya casi está todo lavado. Pero definitivamente este caso fue extraordinario porque son de esas cosas que no termina uno de ver cómo va a reaccionar el cabello. De la misma forma en que estoy aplicando este lateral, avancé por toda la parte de enfrente. En la parte de la coronilla hice el mismo procedimiento. Traté de empapelar toda la parte de enfrente primero porque recuerden que cuando hay canas pues se empieza por enfrente para que haya mayor aclaración. Aquí hice el mismo procedimiento, apliqué todo lo oscuro y dejé lo que está claro, lo que tiene residuos de negro lo dejé por fuera. Y así lo hice toda la parte de atrás. Para la parte baja, la que está clara, hice una fórmula de 3 tapas de polvo de colorante con oxidante de 10 volúmenes. Pensé yo que fácilmente 10 volúmenes me iba a eliminar esa tonalidad que traía Aide de medios a puntas. Así es que Katy se encargó de saturar de medios a puntas con 10 volúmenes todo el cabello. Una vez que yo terminé de aplicar en crecimiento, pasó Katy a aplicar con 10 volúmenes de medios a puntas toda la cabellera. Terminado de aplicar, dimos un tiempo de pose de 25 minutos naturales. Pasado ese tiempo, con polvo de colorante y oxidante de 10 volúmenes, se aplicó en el crecimiento, sin quitar el papel aluminio. Dimos un tiempo de pose de 15 minutos para el crecimiento. Pasado ese tiempo, empezamos a quitar el papel aluminio y empezamos a ver que donde estaba el cabello natural, la aclaración estaba perfectamente. Y de medios a puntas estaba una aclaración naranja pálido. Empezamos a quitar el papel aluminio y empezamos a emulsionar un poquito de medios a puntas porque en el crecimiento la aclaración estaba perfecta, pero de medios a puntas definitivamente nos faltaba para ese tono plata que mi modelo quería. Si ustedes observan, se ve amarillo y ese tono amarillo pues no me permitiría aplicar el plata. Quitamos todo el papel aluminio para valorar el cabello. El cabello estaba en muy buenas condiciones, perfectamente, no estaba elástico, estaba muy bien. Quitamos el papel aluminio y dimos un tiempo de pose de 10 minutos para ver si podía aclarar un poco más esa tonalidad amarilla ligeramente naranja de medios a puntas.
Quiero que observen que el crecimiento me quedó la decoloración perfectamente bien. De medios a puntas, donde según yo se iba a aclarar facilito, pues resulta que no, que el tinte negro dijo, ¿sabes qué? No. Y me quedó esa aclaración amarillo naranja. Y cuando miré yo eso dije, ay Dios mío, definitivamente no voy a poder aplicar el tono plata que Aide quiere. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De repente las cosas se complican al momento de querer hacer trabajos de color que sientes que va a ser fácil realizarlo y que hasta tú le prometes a la clienta que no va a haber ningún problema y que se va a conseguir la aclaración. Pues créanme que con Aide fue muy difícil porque ese tono nos quedó y no pudimos aclararlo más. Aquí Katy va a dar champú con baño de limpieza profunda para eliminar los residuos de decolorante. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, maquillar, hacer diseños de imagen y muchísimas cosas más? Este canal está pensado en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Aquí estamos haciendo la prueba de elasticidad y vemos que el cabello de Aide está fuerte, pero ya no puedo continuar aplicándole decolorante porque corro el riesgo de que se rompa. Está en un término de que el cabello está bien, pero si sigo, ese cabello se puede romper. Así es que nos vamos a quedar con esta decoloración con Aide y vamos a posponer para un futuro ese tono plata que ella tanto desea. Para que vean que no nada más a ustedes les puede suceder esto. De repente a mí también me sucede. La fórmula que voy a utilizar con Aide en el crecimiento en el que quedó bien claro donde estaba la cana, ahí voy a utilizar 8.34 más oxidante de 10 volúmenes. ¿Por qué estoy usando 8.34? Porque tiene un poco de cobre, de dorado, que es el que hay abajo. Si ustedes observan, es un dorado ligeramente cobrizo. Entonces necesito aportar pigmento cálido a la parte que está completamente blanca. Vamos a aplicarlo en toda la decoloración sin llegar al amarillo ligeramente cobre. Una vez aplicado en todo el crecimiento, damos un tiempo de pose de 10 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a hacer una siguiente fórmula para medios y puntas. Vamos a hidratar el cabello perfectamente bien. Recuerden que es un cabello decolorado que está muy poroso y no queremos que se absorba demasiado en puntas. Y el suero hidratante de Yenvil nos va a ayudar a controlar esa porosidad. Para medios y puntas voy a utilizar la siguiente fórmula. Voy a hacer 75 de oxidante de 10 volúmenes más 3/4 de 8.31. Si ustedes observan aquí yo le estoy aplicando 8.31 dorado con cenizo para atenuar ese reflejo cobre. Lo aplico en todas las puntas que están amarillas cobrizas. Damos otro tiempo de pose de 10 minutos para que absorba perfectamente bien la coloración. Pasados los 10 minutos de medios a puntas, vamos a pasarla al lavabo y vamos a lavar con el champú Protección Color de Yenvil para fijar esta coloración. Una vez retirado el champú, aplicamos la mascarilla color firme para rehidratar este cabello. Para finalizar, voy a retirar como 3 centímetros de lo largo de Aide porque es importante que después de una extracción de color se corten las puntas para que el cabello quede más sano. Es momento de dar el toque final y vamos a utilizar Sculpting líquido para darle cuerpo y proteger el cabello de las herramientas de calor. Steffi se va a encargar de darle los toques de maquillaje a Aide.
Aquí ya estamos viendo el resultado final. Definitivamente no es lo que queríamos lograr, pues ella quería un tono plata, no se pudo por el negro que ella traía de medios a puntas. A pesar de que estaba el cabello ya muy lavado, el tinte negro se impregna pero bien fuerte. Así es que cuando alguien les comente que trae tinte negro pero que tiene meses que se lo aplicó, que según ella ya no trae nada, créanme que ahí sigue permaneciendo ese tinte negro. Si a mí Aide me hubiese dicho desde un principio, yo no le hubiese dicho que sí vamos a alcanzar el tono plata. Dejamos una coloración para próximamente volverlo a intentar para ver si ya nos da ese tono plata que tanto desea Aide. Quiero decirles que estoy haciendo videos de colorimetría y ustedes los van a encontrar en este canal para todas ustedes que se van iniciando en esta hermosa profesión y que tienen muchas dudas acerca del color. Estoy haciendo videos para que les quede más claro todo el ramo de la colorimetría. Gracias familia por acompañarme en este video, así es que pónganse a practicarlo y si no tienen conocimientos de colorimetría, les recomiendo que vayan con un profesional. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.